Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre lo que nos ocurre como sociedad, como persona, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día tenemos una invitada muy especial para conversar sobre el papel de la ciencia en la sociedad actual, sobre todo en la sociedad chilena y la sociedad latinoamericana. El asunto es que hoy día no se puede pensar en el desarrollo si no se piensa en la ciencia y a partir de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, también hay que pensar sobre la ciencia. No es cualquier ciencia o cualquier desarrollo tecnológico el que puede ayudar al desarrollo en general. Porque, por supuesto, hay un tipo de ciencia y tecnología, una manera de vincularse con la sociedad que fue propia de las sociedades desarrolladas, de este tipo particular de modernidad de la sociedad occidental. No es lo mismo en las sociedades no occidentales. Y la pregunta entonces es, ¿qué ciencia? ¿Qué tecnología para la sociedad latinoamericana? Que tiene su propia modernidad, que tiene, por supuesto, un componente híbrido. Hay una modernidad occidental en la sociedad latinoamericana, pero ya no es enteramente una sociedad de modernidad occidental o europea. Tiene su propia manera de ver el mundo, de ver la naturaleza. Y entonces es importante entender la vinculación de la ciencia, del ethos científico-tecnológico que haya que desarrollar con la realidad latinoamericana. Y ese me parece a mí un punto central. Bueno, para hablar de esto, es que hemos invitado a nada menos que quien era hasta hace poco subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, y Humanidades, creo, es un ministerio con un nombre raro, se le llama normalmente Ministerio de Ciencia. Pero lo que trata es precisamente de entender que se trata de toda la ciencia y no solo una, y de las diversas formas de conocimiento. El nombre ya es un avance. Ella ha sido subsecretaria antes, había sido investigadora en la Universidad Diego Portales, a la cual vuelve ahora a ser profesora, académica, investigadora. Es doctorada en temas relacionados con las escrituras electrónicas. Ella es doctora en lenguas hispánicas y literatura en la Universidad de Pittsburgh. Tiene también un magíster en estudios latinoamericanos. Es socióloga. Me tocó dirigir su memoria y fue durante largo tiempo
asistente en mis cursos. Se trata de Carolina Gainza, como se habrán imaginado ustedes, y junto con ser una persona que reflexiona desde las ciencias sociales sobre la ciencia y la tecnología, tiene investigaciones, artículos y libros sobre el tema de la cultura digital, por darle un nombre genérico. Pero hoy día vamos a hablar más bien sobre las últimas reflexiones que ella ha venido haciendo sobre precisamente este aspecto del desarrollo de la ciencia en nuestro país y en América Latina. Muy bienvenida, Carolina, a este programa. Creo que Muchas gracias, Manuel. creo que es tercera vez La tercera vez. que la Sí, me siento invitamos, una privilegiada. y para nosotros es un triple honor. Y entonces, bueno, yo quisiera partir por esto de esta idea que no se trata, y que la tiene que haber, se tiene que haberle planteado a usted en su desarrollo como subsecretaria en el Ministerio de Ciencia, pero en general en sus reflexiones, la necesidad de vincular ciencia y tecnología con desarrollo, pero al mismo tiempo con lo que podríamos llamar las particularidades de la cultura de nuestro país y de América Latina. ¿Cómo plantearía el problema usted para partir? Yo creo que es un tema súper interesante para poder conversar. Primero, quiero agradecerle la invitación, Manuel Antonio, a su programa. Siempre es un agrado conversar con usted y sobre todo sobre un tema que creo que es tan relevante para el desarrollo de nuestro país. Como usted bien decía, este nombre tan largo que tiene el ministerio, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ya plantea una perspectiva de cómo nosotros nos vamos a posicionar respecto a la generación de conocimientos, cómo nos vamos a posicionar como país. Y ese nombre tan largo es porque es un nombre inclusivo. Incluye tanto a las ciencias naturales, a las ciencias físicas y matemáticas, como a las ciencias sociales, a las humanidades y a la investigación en arte, al desarrollo tecnológico y al mundo de la innovación. Porque todos estos mundos, ¿ya?, de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, están conectados, conversan entre sí y son relevantes para el tipo de desarrollo que queremos construir. Una pregunta fundamental que creo que nos tenemos que hacer hoy día es ¿qué tipo de desarrollo? ¿Y cómo y cuál es el rol de la ciencia para ese tipo de desarrollo que nosotros estamos buscando? Y como usted bien sabe, y usted es un estudioso del tema, el desarrollo se ha entendido de distintas maneras. Pero hoy día, frente a una revolución tecnológica tan relevante que podríamos comparar con la revolución industrial o incluso más allá de ella hay autores como Roger Chartier que la compara con la invención de la escritura en términos de transformación de la sociedad y de lo humano. Pero es una invención de la escritura. Yo diría que es el equivalente, o sea, es no solo una transformación en el tipo sociedad, hay una transformación de la civilización propiamente tal. Así es una transformación civilizatoria. Y junto con eso, enfrentamos una crisis en relación con nuestro medio ambiente, lo que se ha conocido como el cambio climático, y que de alguna manera también y que amenaza no solo con transformar nuestro mundo, sino que también amenaza el futuro de la humanidad. Y estamos en momentos cruciales. Por lo tanto, en esos dos aspectos que están transformando nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra vida en sociedad, nuestras relaciones sociales, incluso nuestra relación con el mundo, qué relevante es la ciencia, los conocimientos, la investigación, la tecnología, la innovación, para poder no solo generar herramientas para poder desenvolvernos mejor
en este mundo y frente a los desafíos que nos plantea la revolución tecnológica y el cambio climático, solamente por nombrar algunos, qué importante es para eso, para enfrentar esos desafíos, pero también para comprender estos fenómenos. Hoy día nosotros necesitamos entender cuáles son los cambios que se están generando. Y en ese sentido, para poder comprender esos cambios, para poder apropiarlos, para poder también ser actores de cambio, es que las ciencias sociales, las humanidades y las artes son relevantes. Incluso cuando uno piensa, y usted también ha estudiado mucho este fenómeno en las democracias, cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que está pasando con gobiernos populistas de derecha, como el de Milei, como lo fue también el de Bolsonaro en Brasil, o el mismo gobierno de Trump, hay un ataque súper fuerte a la investigación, a la ciencia, a la cultura. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué tipo de desarrollo se está pensando ahí? ¿Y qué tipo de desarrollo estamos pensando nosotros? Yo creo que, para resumir, la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación son fundamentales para poder avanzar hacia un desarrollo integral y sostenible. ¿Y qué es lo que entiendo por eso? Un desarrollo con justicia social, un desarrollo inclusivo, un desarrollo que preserve y fortalezca la democracia, un desarrollo que genere crecimiento económico, pero, ¿cierto?, cuidando que ese crecimiento económico no signifique más zonas de sacrificio, un desarrollo científico que además nos permita transformar nuestra matriz productiva, y hay toda una discusión latinoamericana sobre el extractivismo, ¿no? Entonces, la ciencia, la tecnología, los conocimientos, la innovación son centrales hoy día para poder pensar una sociedad diferente, un Ahora, desarrollo diferente. ahora, eso sin duda que es así. Ahora, lo que uno se pregunta es lo siguiente. Esta concepción o visión de la necesidad de la ciencia eh, tiene, yo diría, como dos obstáculos. Uno, la de los poderes en el mundo, en América Latina, en nuestro país, que entienden la ciencia de una sola manera vinculada a un tipo de desarrollo, es decir, una concepción, llamémosle, utilitarista de la ciencia para un modelo de desarrollo, que es el existente o las correcciones del existente. Y la otra, el otro problema que se enfrenta es que tener una visión de la ciencia en el sentido que usted lo ha planteado, no basta, distinta a a la visión que acabamos de señalar, crítica de ella, pero no basta con tener esa visión, porque de alguna manera esa visión o esa valoración de la ciencia tiene que ser de la sociedad, de la gente. Entender que la ciencia, la tecnología, etcétera, es algo, primero, es decir, que es también un derecho de ellos y de ellas a eso, pero que no es solo, digamos, lo que esta visión de que me sirve para tal cosa, sino que es la valoración de la ciencia. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto en los países de América Latina y de Chile existe una valoración de la ciencia y la tecnología, no solo en su componente utilitario, sino en que es necesario para, incluso uno podría decir, para devenir más humano y para un desarrollo más humano con todos los rasgos que usted señalaba? Me parece súper interesante su reflexión, porque yo creo que podríamos decir que algo que es esencial al ser humano es conocer. Una de las cosas que uno cuando mira a los niños y a las niñas,
y yo tuve mucha oportunidad de relacionarme con ellos. De hecho, era una de las cosas que más me gustaban en mi rol de subsecretaria. Y también como académica, a mí me gustaba mucho ir a colegio, a conversar con ellos. Porque los niños y las niñas, sobre todo los más chiquititos, se están haciendo todo el tiempo preguntas. Tienen un hambre por conocer el mundo que les rodea. Uno podría decir que uno nace con esa inquietud de conocer. Por lo tanto, es algo intrínsecamente humano. Y además también esta idea de el derecho a la ciencia y a los conocimientos es algo que yo creo que también deberíamos elaborar. De hecho, me acuerdo que en las propuestas para la nueva constitución estaba el derecho a la ciencia y los conocimientos. Y eso también es algo relevante, que las personas lo entiendan como algo que es intrínsecamente parte de sí mismo, pero además también un derecho al que tiene que ser resguardado. Y ojalá pudiésemos avanzar hacia eso. ¿Y por qué? Porque yo creo que si bien cuando uno está en el gobierno, tiene que pensar, ¿cierto?, en dónde va a poner las fichas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es decir, hacia qué desarrollo queremos construir, ¿cierto? Y por supuesto, hay áreas que se definen como prioritarias. No sé, por ejemplo, una de las áreas prioritarias que se definió en el Ministerio de Ciencia fue la inteligencia artificial. Y es relevante que se haya definido la inteligencia artificial y la investigación en inteligencia artificial como prioritaria, porque hoy día es una tecnología que está revolucionando nuestro mundo. Y no solamente en tecnologías para el desarrollo productivo, sino que también está revolucionando todas las relaciones humanas, digamos, o sea, incluso el cómo nosotros pensamos. Entonces, pero por otra parte, está el resguardar aquellos espacios en los cuales el conocimiento es valorado en sí mismo. Y para mí ese espacio son las universidades. Las universidades son aquellas instituciones que desarrollan conocimiento no necesariamente porque desde esta mirada utilitarista que usted mencionaba, ¿cierto? Porque van a servir a algo. O sea, lo ideal es que sirva a algo. Pero justamente la práctica de la ciencia de generar conocimientos es la del ensayo y error. Y en ese trabajo de ensayo y error se van a generar cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Nosotros mismos como investigadores, usted, yo, ¿cierto? Cuando planteamos una investigación, hay cosas que nos resultan y cosas que no nos resultan. Cosas que son muy valiosas y otras que no. Pero esas cosas que no resultan igual son un aprendizaje para nosotras y nosotros y para la sociedad en su conjunto, porque definimos, bueno, no vamos a ir por este camino, vamos a ir por otro, por este otro, o vamos a seguir explorando alguna arista de este conocimiento que no resultó, pero algo debe haber ahí. Entonces, finalmente, yo digo, y yendo a lo que usted señalaba, esto de cuál es la valoración que hace la gente de la ciencia, a lo último que señalaba y después voy a ir a lo otro, a esta valoración que hace la gente de la ciencia. Eso es muy importante. Cuando nosotros hoy día miramos encuestas, hace poco no recuerdo cuál era la encuesta que apareció, pero por ejemplo, de las cosas que más valoran las personas y en una de las instituciones en las que más confían es en las universidades. Una cosa que más valoran las personas en nuestro país es el desarrollo de la astronomía. Cuando uno piensa en la astronomía, por ejemplo, ¿qué cosa más alejada de las necesidades de las personas en su vida cotidiana? ¿Cierto? Pero las personas en nuestro país se identifican con la astronomía. ¿Por ¿Por qué qué? se identifican Porque con ella? ese es un punto que usted ha insistido bastante, que me parece muy interesante. ¿Por qué la gente valora la astronomía? Bueno, sería súper bonito hacer un estudio sobre eso, pero al menos lo que yo pude recoger en mi trabajo como subsecretaria es que hay una cuestión afectiva, hay una cosa de identidad, de decir, no sé, yo pensaba, por ejemplo, cuando en Estados Unidos hay un libro de la Mariana Mazzucato que se llama Misión Economía, donde ella señala cómo cuando Estados Unidos se propone llegar a la Luna, una cosa que hace es generar un relato en el cual los ciudadanos y ciudadanas se identifican con esa llegada a la Luna y en ese sentido valoran el desarrollo científico-tecnológico que les va a permitir llegar a la Luna y sentirse felices porque su país llegó a la Luna, por simplificarlo. Lo mismo o por simplificarlo de alguna manera. Pero es el Algo similar conocimiento ocurre. para algo, incluso uno diría
para que nuestro país sea más que la Unión Soviética de aquella época. Sí, uno podría, bueno, siempre las cosas, creo yo, tienen un para algo, uno le encuentra el para algo. Pero cuando uno le pregunta a los niños o las niñas hoy día por qué quieren ser astrónomos, es simplemente porque les gusta, porque les maravilla ese conocimiento, porque son capaces a partir de ese conocimiento de entender el mundo, de poder pensar fuera de la caja, de poder ir más allá. Y yo creo que eso es algo que se transmite en la universidad, por ejemplo, y en los colegios también se debería transmitir. Es Ahora, decir, cuando yo, sí, sí, como para terminar la idea, sí, sí, no, para terminar la idea, cuando yo estudio, cuando yo estudio algo en el colegio, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en la lectura. ¿Por qué a un niño o una niña le gusta la lectura? ¿Porque lo obligan a leer libros en el colegio? Eso no necesariamente desarrolla el gusto por la lectura, simplemente se desarrolla una habilidad o una capacidad para. O incluso uno podría pensar en la universidad, bueno, la universidad me entrega herramientas para poder desarrollarme en el mundo del trabajo. Pero lo relevante es que cuando yo me intereso por la lectura, es porque el profesor o profesora logró generarme un gusto por la lectura. ¿Ya? Es decir, logró interesarme por algo. ¿Qué sé yo? Con distintas técnicas. Por ejemplo, hay colegios donde a uno lo dejan leer lo que le gusta, ¿ya? Y con eso se va desarrollando el gusto por la lectura. O en la universidad, cuando yo estudié sociología, y yo recuerdo muy bien, y que aquí no es que yo le quiera tirar flores a usted, profesor, pero a mí me gustaba la sociología, pero la verdad es que cuando yo me encanté con la sociología fue en una clase suya. Y me encanté con la sociología porque usted fue capaz de transmitirme un amor por algo más allá de que me sirva o no me sirva. Y yo creo que esa identificación que se provoca, esa afectividad, es lo que nosotros tenemos que lograr con la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en la población. Y que eso yo creo que es algo que transmiten las universidades. Nosotros no vamos a lograr el amor por o el gusto por la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, porque le digamos a la gente, bueno, esto le va a servir para generar mayor crecimiento económico, que por supuesto que es importante y que sirve para eso. Pero también la valoración, que es la que generan las universidades, va también por el otro lado. Porque el día que la ciencia no genere crecimiento económico, la valoración por la ciencia se cae, ¿no? Porque es utilitarista. Entonces, para que eso se mantenga en el tiempo, nosotros tenemos que llegar al corazón de las personas. ya, pero aquí hay un problema que es el que la gente puede llegar, los niños, las niñas, llegar a amar a la ciencia. Ahora, el punto es la vinculación, y digamos que ese es un tema en sí mismo, y yo se lo pregunté, así que estaba muy bien. Se trata de generar, digamos, valoración por parte de la gente sobre la ciencia. Ahora, la segunda cuestión, una vez que eso se ama en sí mismo, es el qué ciencia para que se vincule al tema del desarrollo. Y al tema del desarrollo ya no concebido en términos de crecimiento económico solo, que después va a repartir, va a venir el chorreo, sino que al desarrollo en el cual la ciencia no es un instrumento para el desarrollo, es parte del desarrollo porque es conocer. Y eso supone una segunda cuestión, que es no solo esta definición, digamos, de, bueno, para ciencia, para qué tipo de desarrollo, sino que también supone, usted señalaba la importancia de la universidad en esto, lo básico. Si uno quiere pensar en la ciencia vinculada, digamos, al país, tiene que ser una ciencia relativamente distinto a lo que se enseña en el sentido del, del concepto más amplio que está incluido en el nombre del ministerio, que es el concepto del conocimiento. Porque hay formas de conocimiento que no son de la ciencia. Digamos, o que son, muchas de ellas vienen de las ciencias sociales, por ejemplo,
hoy día, a mayor conocimiento, el mayor conocimiento que uno quisiera tener, por ejemplo, incluso yo diría de la física, tiene que estar acompañado de otras formas de conocer. Lo que nos dice la literatura, y usted tiene cosas escritas sobre la literatura digital, pero lo que nos dice la literatura, por ejemplo, es fundamental. Ahora, usted señalaba el ejemplo de la inteligencia artificial. Bueno, para meterse en la inteligencia artificial, yo creo que hay que tener una base en psicología y en humanidades, en literatura, en arte, porque si no, la inteligencia artificial es la que nos va a dominar. La posibilidad de enfrentar una inteligencia artificial para ponerla al servicio de la gente es la capacidad de comprensión de lo humano que no viene solo de las ciencias naturales, ni tampoco indispensable de las ciencias sociales, sino que viene de otras formas de conocimiento, como decía yo, que tienen que ver con el arte, por ejemplo. Así es, me planteó dos cosas súper interesantes en esta conversación. Una que tiene que ver con el modelo de desarrollo, como para referirme un poco a eso. Yo creo que en general, se- creo que si nosotros pensamos desde la izquierda, y de hecho se ha pensado, yo creo que han habido ensayos, experimentaciones en nuestro país de pensar una ciencia o un desarrollo científico-tecnológico desde la izquierda, que se han expresado por ejemplo, la creación de la Corfo, por ejemplo, lo que ha hecho la Corfo, ¿cierto?, para el país, por ejemplo, los institutos tecnológicos públicos del Estado, que justamente lo que hacen es incorporar ciencia para poder aplicarla a las necesidades que tiene el Estado y generar bienes públicos. O, por ejemplo, también, eh, bueno, y así, o por ejemplo, lo que hizo con el gobierno del presidente Salvador Allende con CyberSyn, ¿cierto? Que era una tecnología inédita para la época para poder, ¿cierto?, hacer mucho más eficaz la acción del Estado y poder llegar de manera mucho más rápida a todo el territorio a través de un sistema interconectado, cuando en ese tiempo todavía ni siquiera se hablaba de Internet ni nada de eso. Entonces, por lo tanto, hay ejemplos que nosotros podemos pensar la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación desde una perspectiva de izquierda. Y ahí yo hago una distinción, porque cuando nosotros Pero pensamos... hay una cosa que es clave en lo que usted acaba de decir, perdone que la interrumpa, y que tiene que ver con, una cosa son las universidades, precisamente porque en las universidades eh, llegan todas las disciplinas y todas las formas de conocimiento, y tienen una tarea de formación. Pero la otra es la investigación, la ciencia que se desarrolla en el Estado. No hay mejor estudio en Chile sobre lo que fue el desarrollo económico que los 5 tomos que hizo la Corfo en los años 60, 70. Digo, Exactamente. ahí venía, y precisamente esta idea de los institutos públicos es precisamente eso, fortalecer la capacidad del Estado, ¿ah?, la capacidad de conocimiento del Estado. ¿Por qué las empresas privadas van a tener van a ser las únicas que van a tener la posibilidad de hacer investigación por su cuenta? ¿Ah? Además de que tengan vinculaciones con las universidades, y no el Estado. El Estado tiene que, por supuesto, tener vinculación con las universidades, especialmente las universidades públicas, pero también tiene que tener sus propios institutos de investigación. Claro que hay un aspecto complementario porque esos institutos fundamentalmente van a ser de ciencia aplicada, por decirlo así. Y para eso entonces hay que fortalecer también la vinculación con las universidades públicas que básicamente desarrollan ciencia, llamémosle, pura, pero todas las disciplinas, no solo las disciplinas que sirvan para una visión de desarrollo económico.
Exactamente. Entonces, yo creo que, y lo que usted señala es súper importante, es decir, cómo nosotros fortalecemos también la investigación y aprovechamos todo eso que ha invertido Chile en investigación en las universidades para fortalecer los conocimientos en el Estado. Y ahí Corfo fue muy visionario con los institutos públicos del Estado, creo yo. Entonces, cuando nosotros pensamos en una visión de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación para el desarrollo desde el punto de vista de la izquierda, estamos pensando en una ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que aporta no solo al crecimiento económico, porque ya tenemos experiencias, digamos, desde la mirada neoliberal de la ciencia aplicada para el crecimiento económico, donde lo que hemos tenido como resultado son zonas de sacrificio. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser capaces de pensar un desarrollo con justicia social, inclusivo, con desarrollo de los territorios, y desde ahí es donde yo creo que tenemos que ser capaces de construir una mirada, una perspectiva de izquierda del rol de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y por otra parte, lo que usted me planteaba es que sobre la inteligencia artificial. Lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial hoy día, qué duda cabe que esta no es solamente una materia de las ingenierías o de quienes estudian la tecnología o desarrollan tecnologías, desde las ingenierías desde las ciencias físicas y matemáticas principalmente, sino que hoy día la inteligencia artificial lo que nos está planteando es una pregunta sobre lo humano, sobre cuando tenemos una inteligencia artificial como ChatGPT, ¿cierto? Que utiliza un tipo de lenguaje, Large Language Models, ¿cierto? Estos modelos de lenguaje, que lo que hacen es imitar el lenguaje y el pensamiento humano. Hoy día, incluso por eso usted mencionaba la psicología, es súper interesante, porque la discusión de qué entendemos por pensamiento también es materia de las ciencias sociales. ¿Ya? Es decir, podemos decir que una inteligencia artificial piensa. La inteligencia artificial tiene su propio lenguaje, el lenguaje de los algoritmos, pero funciona de otra manera, ¿cierto? A través de la recopilación de grandes masas de datos y que incluso puede ser capaz de replicar lo que hace una persona. Por ejemplo, cuando yo me muera, una inteligencia artificial tomando todos los datos que yo dejé desperdigados por Internet, ¿ya? La puede Podría reproducir. hacer una réplica mía, claro, podría hacer una réplica mía. Entonces, son tantos los desafíos que hay ahí que yo creo que eh, yo los veo como desafíos. Yo los veo como desafíos para el pensamiento, desafíos para la reflexión, donde necesariamente el desarrollo tecnológico tiene que conversar con la reflexión, la mirada crítica, la perspectiva reflexiva de las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Cuando usted lee una novela como la de Ewan McEwan, Máquinas como yo, o como Clara y el Sol, de un autor japonés, que no recuerdo el nombre en este momento porque yo soy muy mala para los nombres, hay una reflexión profunda sobre la naturaleza humana en relación con esas inteligencias artificiales. Entonces, por lo tanto, para que nosotros podamos ser no solo usuarios de tecnología, sino que actores en este desarrollo, es necesario que seamos capaces de incorporar en nuestros conocimientos como ciudadanos y ciudadanas aquello que se está desarrollando en la investigación en todas estas áreas. Como bien dice, yo siempre decía, el hecho de que nosotros podamos hacer algo no significa necesariamente que tengamos que hacerlo. Y yo creo que siempre las ciencias sociales, las humanidades y la investigación en arte nos hacen y nos llevan a esa reflexión. Carolina, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Espero que seguiremos conversando de esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros para conversar sobre este tema fundamental de la vinculación de lo que es el conocimiento, las distintas formas de conocimiento, a las preocupaciones, orientaciones, deseos de nuestro país. Es decir, lo que usted ha señalado en algunos escritos, el poder tener un relato sobre la ciencia, la tecnología, el conocimiento, que cautive, que permita a la gente sentirse parte del desarrollo de la ciencia, porque es parte del desarrollo de su propia humanidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será
Hasta el próximo año. Este es nuestro último programa de este año. Nos encontramos en enero y ha sido un lujo poder contar con Carolina. Muchas gracias, Manuel Antonio, y un agrado y muy feliz de ser parte de este último capítulo del año 2024 de su programa. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.